Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son fans de las telenovelas turcas y en particular de las tramas que te dejan pensando, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos seguidores, objetos de Hande en casa de Kerem. El misterio se revela. Sí, han leído bien. Esa pequeña duda que se ha colado en nuestras conversaciones, esas pistas sutiles que hemos detectado en las escenas, hoy las vamos a poner sobre la mesa y a intentar darles una respuesta definitiva. Prepárense para sumergirse en un análisis detallado, lleno de especulaciones, datos y, por supuesto, la revelación que todos estábamos esperando. Y antes de empezar a meternos de lleno en este fascinante enigma, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí, al lado del nombre del canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo. ¿Cómo es que objetos que pertenecen a Hande terminan apareciendo en la casa de Kerem? Para quienes no estén completamente al día o necesiten un pequeño recordatorio, hablemos de la relación entre Hande y Kerem. No es un secreto que su dinámica ha sido una montaña rusa de emociones, llenas de giros inesperados, malentendidos y, para algunos, una conexión profunda que trasciende la pantalla. La aparición de estos objetos ha sido objeto de múltiples teorías. Algunos sugieren que son olvidos inocentes, otros hablan de intenciones ocultas, y los más románticos creen que son gestos sutiles de un afecto que aún no se ha declarado abiertamente. Empecemos por analizar los objetos en cuestión. ¿De qué estamos hablando exactamente? A menudo son pequeños detalles, cosas que uno podría pasar por alto si no estuviera prestando atención. Hemos visto cosas como un foulard, un libro que claramente no es del estilo de Kerem, incluso algún accesorio de maquillaje o una joya que podría pertenecer a Hande. Al principio uno podría pensar, bueno, quizás se le olvidó. Y sí, esa es la explicación más sencilla y, en muchos casos, la más probable. Las personas, especialmente cuando están enamoradas o pasando por momentos de intensidad emocional, pueden ser un poco despistadas. Hande, en su afán por estar cerca de Kerem o en medio de una discusión apasionada, podría haber dejado algo sin darse cuenta. Sin embargo, el misterio se intensifica cuando estos olvidos se vuelven recurrentes. Y es ahí donde la audiencia, siempre atenta, empieza a preguntarse si hay algo más. ¿Podría ser que Hande esté dejando estos objetos a propósito? Si es así, ¿cuál sería el motivo? Una teoría es que son pistas para Kerem, recordatorios sutiles de su presencia, de su existencia en su vida. En el mundo de las telenovelas, estos gestos suelen tener un significado profundo. Podría ser una forma de decir, estuve aquí, o sigo pensando en ti, especialmente si la relación atraviesa un momento difícil. Otra posibilidad, y esta es más compleja, es que estos objetos sean de Kerem y Hande los esté devolviendo de alguna manera. A veces en la trama, puede haber intercambios de pertenencias o la necesidad de recuperar algo. Pero el foco del misterio parece estar en objetos claramente identificables como de Hande, apareciendo en el espacio personal de Kerem. Analicemos el contexto en el que aparecen estos objetos. ¿Ocurre después de una pelea? ¿Después de un momento íntimo? ¿Cuando ambos están distanciados? El momento es crucial para descifrar la intención. Si aparece un objeto de Hande después de una reconciliación, podría ser interpretado como un remanente de esa cercanía, un eco de la intimidad compartida. Si aparece tras una fuerte discusión, podría ser un recordatorio de lo que se perdió o de lo que se quiere recuperar. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué dice la trama sobre esto? Las tramas de telenovela turca son maestras en sembrar el misterio y en jugar con las expectativas del público. Los guionistas a menudo dejan estas migajas de pan para que los espectadores teoricen, especulen y se enganchen aún más con la historia. Los objetos de Hande en casa de Kerem podrían ser una herramienta narrativa para mantener la tensión, para alimentar el romance o para sugerir un desarrollo futuro en su relación. Hemos visto en foros y redes sociales cómo los fans han debatido apasionadamente sobre este tema. Algunas personas creen firmemente que Hande es intencional con sus olvidos, utilizándolos como una estrategia para mantener a Kerem enganchado. Otros, con una visión más pragmática, insisten en que son simplemente olvidos cotidianos, magnificados por la intensidad de la trama.
Pero, ¿y si la respuesta es más sencilla y a la vez más significativa? Pensemos en el poder simbólico de los objetos. Un objeto personal lleva consigo una parte de la persona que lo posee. Un foulard puede evocar un olor, un libro puede revelar intereses, una joya puede ser un recuerdo preciado. Cuando estos objetos aparecen en el entorno de otra persona, pueden evocar recuerdos, sentimientos y, en última instancia, mantener viva la conexión emocional. Consideremos la posibilidad de que estos objetos no sean solo cosas, sino mensajes. Mensajes codificados, esperando ser descifrados por el receptor. ¿Podría Ande estar intentando enviar un mensaje a Kerem sin tener que decirlo directamente? En una narrativa donde las palabras a veces se quedan cortas o son malinterpretadas, los gestos y los objetos pueden convertirse en un lenguaje alternativo. Hemos estado siguiendo de cerca las escenas donde estos objetos han aparecido. En algunas ocasiones, se ha mostrado a Ande con el objeto en cuestión momentos antes de estar en el entorno de Kerem. En otras, la aparición es más sorpresiva y nos deja preguntándonos cómo llegó allí. Esta ambigüedad es precisamente lo que alimenta el misterio. Pero llega el momento de la revelación. Y es aquí donde entra la información que hemos recopilado y el análisis más profundo. Los guionistas, en su afán por crear una narrativa cautivadora, a menudo planean estos detalles con antelación. ¿Qué revelación podría haber detrás de los objetos de Ande en casa de Kerem? Una de las interpretaciones más fuertes, y que ha ganado tracción entre los seguidores más observadores, es que estos objetos son, en realidad, recuerdos deliberadamente dejados para Kerem por Ande como una forma de mantener viva la esperanza de reconciliación o de recordarle el vínculo que comparten. No se trata de un olvido casual, sino de un acto calculado cargado de significado emocional. Piensen en esto. Si Ande y Kerem han tenido un conflicto, o están pasando por un periodo de distanciamiento, estos objetos se convierten en anclas hacia el pasado, hacia los momentos buenos que compartieron. Es una forma de decir, no te olvides de lo que tuvimos, o quizás, esto es lo que me recuerda a ti. Otra posible revelación, y esta podría ser más compleja, es que Ande esté utilizando estos objetos como una forma de mantener su presencia en la vida de Kerem mientras él se involucra con otras personas. En una trama donde los triángulos amorosos son comunes, estos pequeños detalles podrían ser una estrategia de Ande para recordar a Kerem su importancia y su conexión única. Hemos investigado a fondo las posibles motivaciones detrás de cada aparición de estos objetos en las escenas. En la mayoría de los casos, tras un análisis detallado de la secuencia de eventos, se puede inferir que estos olvidos no son tales. Hay un hilo conductor que sugiere una intencionalidad clara. Por ejemplo, recordamos una escena en particular donde Ande aparece con un libro de poesía que Kerem le había regalado tiempo atrás. Días después, ese mismo libro aparece en una mesita de noche en la habitación de Kerem. La coincidencia es demasiado grande para ser ignorada. En ese contexto, la intención de Ande era claramente recordarle a Kerem ese momento especial, esa conexión intelectual y emocional que compartían. En otro caso fue un pequeño amuleto que Ande solía llevar. Tras una discusión, cuando ambos parecían distanciados, este amuleto apareció en el bolsillo de una chaqueta de Kerem. La interpretación lógica aquí es que Ande, en un momento de arrepentimiento o de deseo de paz, podría haber dejado el amuleto como un símbolo de su deseo de protección mutua y de reconciliación. Incluso hemos notado pequeños objetos de decoración que podrían ser de Ande, como un jarrón pequeño o una vela aromática, apareciendo en lugares clave de la casa de Kerem. Esto sugiere que Ande podría haber estado en su casa en momentos en que no fue plenamente consciente de su presencia, o quizás, en un intento más audaz, dejándolos como pequeños regalos o recordatorios. La revelación principal entonces reside en la naturaleza deliberada de estos actos, no son errores, sino decisiones conscientes de Ande. Su estrategia es utilizar estos objetos como herramientas de comunicación no verbal, como una forma de mantener viva una llama, ya sea de amor, de esperanza o de recuerdo. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que las tramas turcas sean tan fascinantes. Cada detalle cuenta, cada gesto tiene un significado. Los guionistas son verdaderos artistas del suspense y del romance, tejiendo historias que nos cautivan y nos mantienen pegados a la pantalla. En resumen, los objetos de Ande en casa de Kerem no son simples olvidos. Son mensajes codificados, anclas emocionales y estrategias conscientes de Ande para influir en su relación con Kerem.
Ya sea para recordarles los buenos momentos, para expresar su arrepentimiento o para mantener viva la esperanza, estos objetos juegan un papel crucial en el desarrollo de su historia. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre las sutiles pero poderosas formas en que las emociones se expresan en estas historias. Y ahora, para finalizar, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este misterio. ¿Tenían alguna otra teoría? ¿Qué otros detalles han notado ustedes en la serie? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.